Vamos a resolver este otro. Nuevamente tengo como principal operación una división. Arriba en el numerador tengo una variable, lo mismo que en el denominador. Entonces tengo variable sobre variable. Sustituyendo la fórmula, tendré derivada de r sobre derivada del ángulo igual, me dice la fórmula que es el producto de v, 2 menos 5 veces el ángulo al cuadrado, por la derivada de u, 4 menos 3 veces el ángulo, sobre derivada del ángulo, menos, abro corchete, el producto nuevamente de u, 4 menos 3 veces el ángulo, por la derivada de v, 2 menos 5 veces el ángulo al cuadrado, sobre derivada del ángulo, y todo esto entre v al cuadrado. Muchos me preguntan por qué tengo un paréntesis rectangular en la operación del lado derecho. Bueno, porque después de realizar cualquier operación en este lado de la función, la tengo que multiplicar por el signo menos, y eso a muchos se les olvida, ¿sí? Entonces, también aplicamos leyes de signos de este lado. Bien, derivada de r entre derivada del ángulo igual a 2 menos 5 veces el ángulo al cuadrado por, y aquí derivo, la derivada de 4 es una constante y vale 0. La derivada de menos 3 veces el ángulo es menos 3. Menos este binomio, 4 menos 3 veces el ángulo, por, derivo aquí, la derivada de 2 es 0 porque es una constante, la derivada de menos 5 veces el ángulo al cuadrado es menos 10 veces el ángulo. Y todo esto entre 2 menos 5 veces el ángulo al cuadrado, esto al cuadrado. Realizo las operaciones del producto, menos 3 por 2, menos 6, menos por menos más, 5 veces el ángulo al cuadrado por 3 son 15 veces el ángulo al cuadrado, menos, realizo la operación del lado derecho, menos por más, menos 10 veces el ángulo por 4, 40 veces el ángulo, menos por menos, más 10 veces el ángulo por 3 veces el ángulo, me da 30 veces el ángulo al cuadrado, entre 2 menos 5 veces el ángulo al cuadrado, esto al cuadrado. Bien, estos dos términos los paso igual, menos 6 más 15 veces el ángulo al cuadrado. Y ahora hago la ley de signos del lado derecho, menos por menos, más 40 veces ángulo, menos por más, menos 30 veces ángulo al cuadrado, y entre 2 menos 5 veces el ángulo al cuadrado, esto al cuadrado. Simplifico términos semejantes. El 6, el menos 6, no hay ningún término semejante, pasa igual. Menos 6. Después, 15 veces el ángulo al cuadrado menos 30 veces ángulo al cuadrado menos 15 veces el ángulo al cuadrado. Y por último, más 40 veces el ángulo, no hay otro término semejante.
y todo esto entre 2 menos 5 veces el ángulo al cuadrado, esto al cuadrado.